En este vídeo te voy a explicar por qué deberías vigilar a la hora de pensar que ya hemos dejado atrás las caídas o que incluso podemos dar paso a un mercado alcista, y te voy a enseñar varios datos completamente objetivos fuera de la subjetividad que implica el análisis técnico que indican que aún no hemos tocado suelo. Bueno, te voy a enseñar varios puntos realmente importantes por los que de manera totalmente objetiva vas a poder valorar por tu cuenta si hemos tocado suelo o no. Además, te animo a que te quedes hasta el final, porque en la conclusión, que es yo creo una de las cosas más importantes de todo el vídeo, comento varias reflexiones que tienes que escuchar sí o sí. He incluso valorado en ponerlas al principio del vídeo, pero he considerado que realmente quedaban mejor a modo de conclusión, como su propio nombre indica, y que podíamos reflexionar un poco sobre estos datos en esta etapa final del vídeo, así que te recomiendo que no te vayas sin escuchar las conclusiones. Bueno, antes de nada quiero que mires atentamente este gráfico de aquí, donde se destaca en el S&P 500 todas las veces que Estados Unidos ha entrado en recesión a través de esta línea vertical sombreada, pero es que además podemos ver los suelos de cada uno de los mercados bajistas que hemos tenido desde el año 1928. Pues bien, esos suelos que corresponden a la cruz, en la mayoría de las ocasiones suceden durante la recesión, pero es que claro, previo a esa recesión ya hemos tenido caídas, por lo tanto ya hemos tenido mercado bajista. Entonces, siguiendo un orden lógico de todos o prácticamente todos los mercados bajistas anteriores, tenemos bull run previo a la caída, primeras caídas, posterior recesión, final de ciclo bajista, bull run otra vez. Entendiendo el gráfico y valorándolo de la manera más objetiva posible, podemos llegar a una conclusión, y es que aún no hemos tocado suelo en este mercado bajista, básicamente porque el suelo se forma durante la recesión, ni antes ni después. Durante. Ahora la pregunta es evidente. ¿Estamos en recesión? ¿Va a haber una recesión? Bueno, la respuesta puede variar en función a quién le preguntes. Por ejemplo, los directores ejecutivos en Estados Unidos, y este artículo es del 4 de octubre de este mismo año, consideran que sí que va a haber una recesión y que además no va a ser corta. Como podéis comprobar, ha sido una encuesta que se ha realizado a más de 400 líderes de empresas estadounidenses importantes. Pues bien, el 91% predice que no solo va a haber una recesión los próximos 12 meses, sino que además va a ser importante. Por contraposición, por ejemplo, si le preguntamos a Joe Biden, presidente de Estados Unidos, él considera que no va a haber recesión y bueno, que en el caso de que la haya va a ser realmente leve. Pero vayamos más allá, vayamos al encargado de dirigir la política monetaria del país más importante del mundo, de la primera potencia mundial actual y de las últimas décadas. Vayamos a preguntarle a Jerome Powell, presidente de la Fed, la Reserva Federal de Estados Unidos, qué es lo que él considera, porque, como podréis ver a continuación, ha cambiado más de opinión que de camisa, y no solo en este aspecto, sino que en tantos otros aspectos ya ha ido variando esa información o esa opinión en función de la tesitura económica. Bueno, hace no demasiado, cuando estábamos empezando a subir los tipos de interés, la Fed hablaba de aterrizaje suave. El aterrizaje suave se limitaba a subir los tipos de interés, bajar la inflación y no provocar una recesión en la economía de Estados Unidos. Bueno, realmente durante el año ya se le fue complicando bastante la película y como podéis ver, el punto en junio ya lo empezaba a ver bastante difícil. Pero es que claro, ya el último dato que tenemos, justamente después de la subida de tipos de la semana pasada, dependiendo de cuándo estés viendo este vídeo, dijo que veía realmente difícil que se pudiera lograr un aterrizaje suave. En otras palabras, que lo más probable es que Estados Unidos, de alguna manera o de otra, acabe entrando en recesión una vez lleguemos al objetivo cercano o final del 2% de inflación. Bueno, yo personalmente no me creo a ninguna de estas personas que hemos leído recientemente. Todos y cada uno de sus comentarios están sesgados, ya sea por el cargo que ocupan, por sus intereses personales o por lo que tienen que decirle a la gente que les escucha. Pero lo que sí que me creo son los datos objetivos que vamos a ver a continuación. Empecemos por uno sencillo, y es que cada vez que hemos visto cómo el DXY sobrepasa a otras divisas de forma clara, ha habido periodos de recesión evidentes, y ahora mismo podemos ver cómo el DXY está en los mismos niveles de estrés a los que llegó durante la gran crisis financiera del año 2008. ¿Os gustan las comparaciones con el año 2008? Pues bueno, vamos a la siguiente, y es que el impulso crediticio fue introducido por primera vez por el economista Michael Deutsch del Deutsche Bank durante el año 2008, concretamente en noviembre de ese mismo año. Pues bien, lo que hace es calcular dividiendo el
importe de los nuevos créditos que se han concedido durante un periodo determinado por el importe del PIB de ese mismo periodo que se considera. Pues bien, actualmente el impulso crediticio mundial, ¿vale? No el de un país, no el de un sector, no el de una región, el mundial es más negativo que durante la crisis financiera mundial. Como podéis ver, la curva de rendimiento del UST lleva invertida desde el mes de julio. Todas y cada una de las veces que esto ha sucedido, hemos entrado en recesión, con lo cual, como entenderéis, la probabilidad de que volvamos a entrar en una nueva recesión es realmente elevada. El crecimiento de la oferta monetaria en Estados Unidos se ha derrumbado de manera abismal. Además, como podéis ver, es la desaceleración más rápida de toda la historia. No es la vez que hemos estado en peor dato, pero sí que es la más agresiva. Como podéis comprobar en anteriores ocasiones, realmente podemos disminuir incluso más del 2,56% actual, pero es bastante progresivo. Con razón, la FED ahora dice que no ve nada claro un aterrizaje suave de la economía. El índice económico líder de Estados Unidos del Conference Board muestra ahora otra clara señal de recesión. La FED, al obsesionarse tanto con bajar la inflación y con el buen estado del empleo en Estados Unidos, realmente está llevando claramente a la economía a un suelo importante. Ahora que tienes más datos sobre la situación actual y entiendes que realmente una recesión, al menos en cuanto a probabilidades, es posible, puedes ser un poco más crítico con todo lo que ves y no dejarte llevar por hipotéticas fluctuaciones del precio. Igualmente es importante que entiendas que dentro de este gráfico hay momentos en los que no se cumple esa estadística. No estamos hablando de una certeza absoluta, sino que estamos hablando de algo que es realmente probable. Y la verdad es que dentro de un mercado bajista, cuando hay recesión, que es en la mayoría de ellos, sí que es cierto que tenemos épocas, por ejemplo, entre el año 1960 y 1970, tuvimos algún mercado bajista, alguna caída importante, que no hubo una repercusión directa dentro de una recesión, pero sí que es cierto que en términos generales el mercado bajista viene acompañado de una recesión y a esa situación, a ese contexto, se le añade la probabilidad que dentro de mercado bajista y por lo cual recesión, el mínimo de ese mercado bajista sucede durante la recesión, ni antes ni después. Y en este caso estamos en un periodo donde estamos entrando en un proceso de recesión. No es evidente, no todo el mundo lo da por hecho. Hay gente que sí y hay gente que no. Independientemente de su opinión, sigue siendo una posibilidad más o menos real, pero no es una certeza. Entonces, ¿no haber tocado suelo implica que vaya a suceder algo como lo del año 2008? La respuesta es no. Por favor, que no os metan miedo. Realmente lo del año 2008 fue una crisis mundial sin precedentes que rompió con todos los estereotipos y todo lo que se tenía como preestablecido y como cierto. La situación actual, al menos de momento, es distinta. Sí que es cierto que, evidentemente, si ahora viene Credit Suisse y quiebra, nos vamos a unir a una espiral bajista importante, pero porque sería un cisne negro tan grave y tan importante que tendría que tener consecuencias directas en el mercado. Bueno, antes de seguir con la conclusión, os recuerdo que abajo, en el primer comentario fijado, tenéis una lista de vídeos macroeconómicos que voy haciendo de vez en cuando para complementar el análisis técnico. Así que realmente, cuando acabéis de ver este vídeo, quedan un par de puntos importantes que comentar. Podéis complementar el vídeo con otros vídeos macroeconómicos. ¿Por qué hago este tipo de contenido? Al final es muy importante que entendáis que el análisis técnico es una herramienta subjetiva. Yo, donde veo un patrón alcista, otra persona igual de válida o mejor puede ver un patrón completamente bajista. Y eso no implica que esté o uno bien o el otro mal. Al final el tiempo dictamina quién tiene más calidad, quién tiene más conocimientos que otra persona. Pero en este caso, de lo que hablo es de elementos económicos, de datos. Y estos datos son realmente objetivos. No hay nada que objetar ante una probabilidad tan grande de que el suelo de este mercado bajista no se haya dado porque no hay recesión. Y no hay ningún dato tan objetivo como entender todos y cada uno de los puntos que hemos comentado para valorar si va a haber recesión o no. Esto únicamente es una herramienta más que yo os pongo a vuestra disposición para que tengáis una visión mucho más global del sistema en el que nos
encontramos actualmente. No son los vídeos que hacemos de manera habitual, no son los vídeos diarios de análisis técnico, pero sí que conllevan un montón de herramientas que podéis utilizar para tomar decisiones mucho más certeras. En este caso, dentro de un mercado bajista, las fluctuaciones formadas por movimientos impulsivos solo serían un árbol que nos tapa realmente todo el bosque, sobre todo si tenemos en cuenta todos y cada uno de los datos que vamos comentando en este tipo de vídeos. Con esto, evidentemente, no estoy diciendo que no podamos tener grandes periodos alcistas. De hecho, solo tenéis que coger un gráfico, solo tenéis que coger cualquier mercado bajista y medir cuántos movimientos impulsivos en dirección contraria se forman. A toro pasado es mucho más fácil verlo, pero en ese momento cualquier persona puede verse engañada por una espiral de volatilidad que parece un arranque alcista. No quiero decir que no vayan a haber este tipo de movimientos, pero realmente, si queremos ser conscientes y queremos ser certeros en cuanto a probabilidad, lo más probable ahora es que aún no hayamos tocado suelo. Tampoco quiero decir que ahora Bitcoin no pueda despegarse de la volatilidad de las acciones de los índices americanos y empezar una senda alcista independientemente de lo que haga la bolsa americana. Es ciertamente improbable también porque la convergencia ha sido realmente fuerte, pero en cualquier momento puede venir ese desapego y que Bitcoin empiece a volar por su cuenta. Solo os traigo herramientas completamente objetivas que os aportan datos de valor complementarios a los diarios en cuanto a análisis técnico y que os pueden ayudar a establecer una dirección largoplacista mucho más probable. Únicamente soy el mensajero. Si los datos son negativos o si los datos no son del agrado de una persona que quiere que el precio suba, no es culpa mía. Yo no puedo manipular esos datos y sesgarlos para que digan lo que queremos escuchar. Te recomiendo nuevamente, y con esto ya finalizo, que vayas abajo al primer comentario fijado y que mires los muchos vídeos macroeconómicos que tengo para que te hagas una idea mucho más certera de cuál puede ser la dirección general del precio durante los próximos meses. Este vídeo lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.